Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. Hoy vamos a ver lo que son los colores fríos y cálidos y también lo que son los colores armónicos y complementarios y cómo podemos usar estos grupos de colores para hacer una composición. Los colores cálidos son, por ejemplo, estos que tengo yo aquí: el amarillo, el magenta, el rojo, el naranja, que sería mezcla de estos, y otros colores como por ejemplo los ocres amarillos, etc. Son colores que son cálidos, se llaman cálidos porque nos recuerdan realidades o fenómenos naturales que son calientes, por ejemplo el sol, la sangre, el fuego, etc. Y serían colores fríos, colores por ejemplo como estos. Los azules, todos los azules, esto es un ultramar, esto es un cian, los violetas también serían fríos, y los verdes son colores que nos recuerdan también realidades naturales frías, como puede ser la hierba, o como puede ser, por ejemplo, el mar, el cielo, que aunque el agua y el aire no tienen color, pero los vemos azules normalmente. Vamos a hacer un círculo cromático y ponemos amarillo. Aquí ponemos magenta y ponemos cian. Ya sabéis que mezclando a partes iguales dos primarios, estos son los primarios, conseguimos los secundarios a partes iguales. Ahí en el centro lo vamos a hacer entre cada dos colores. Hacemos aquí este naranja o rojo anaranjado, y después iríamos cogiendo cada vez más de uno o de otro para hacer una transición suave en la que tendríamos diferentes tonos de naranja hacia aquí y diferentes tonos de rojo hacia aquí, hasta llegar al magenta. Seguimos por este lado, mezclamos a partes iguales, ahí en medio el amarillo con el cian, a ver si ahí, hacemos un verde, y luego hacia aquí vamos mezclando cada vez con más amarillo, haciendo verdes cada vez más claros, hasta llegar al limón, y por aquí mezclando cada vez más cian vamos haciendo verdes más azulados hasta llegar al cian. Y ahora cogeríamos y mezclaríamos estos dos, cogeríamos magenta y cian a partes iguales. Me he cogido demasiado cian, ahí. Y conseguiríamos en medio un violeta, y luego a medida que fuéramos mezclándole cada vez más magenta, se iría volviendo granate, etcétera, y hacia aquí se iría volviendo un violeta azulado, azul ultramar, hasta llegar al cian. Bueno, este es un círculo cromático hecho así a lo bestia, os lo voy a redondear un poco para que veáis mejor el efecto. Los colores cálidos serían los que están en esta franja de color, desde el amarillo hasta el magenta, y los fríos a partir del amarillo hasta el magenta, esta zona de aquí. Pero todos los colores no son igual de fríos ni igual de cálidos. Por ejemplo, los verdes, si un verde tiene más cantidad de amarillo, como por ejemplo por esta zona de aquí, pues es más cálido que si tiene más cantidad de cian, que es por aquí, ¿no? Y el violeta, por ejemplo, pues es un color frío, se considera frío, pero es más frío si tiende hacia aquí, es decir, si es un violeta azulado, y luego ya cuando se transforma en azul ultramar, azul cobalto, etcétera, que si va en esta dirección, que se va transformando pues en granate, grosella, hasta llegar al magenta, y entonces esta zona de violetas es mucho más cálida. ¿Qué colores serían armónicos y cuáles serían complementarios? Bueno, empezamos por los armónicos. Los armónicos son los que están uno al lado del otro en el círculo cromático, y se llaman armónicos porque hay armonía entre ellos debido a que tienen algo en común. Entonces, por ejemplo, el amarillo es armónico con el verde. ¿Por qué?
Pues porque el verde tiene amarillo, ¿no? Y el amarillo es armónico con el naranja porque el naranja también tiene amarillo. A su vez, el naranja sería armónico con el magenta o con el rojo. ¿Por qué? Pues porque el naranja está hecho de amarillo y rojo o de amarillo y magenta, ¿no? Y así aquí haríamos lo mismo, el verde sería armónico con el cian, porque el verde tiene cian, es cian más amarillo, y el cian sería armónico con el violeta porque el violeta tiene cian, es cian más magenta. Entonces cualquier color que esté al lado de otro es armónico. En cambio, los complementarios son los que son contrarios, los que están enfrentados. Y parece un poco raro, pero es como cuando decimos que una pareja se complementa mucho precisamente porque tienen justo el carácter contrario y cada uno tiene lo que le falta al otro. Pues esto es igual, ¿no? Entonces tendríamos, por ejemplo, que el amarillo, el color que tiene enfrente en el círculo cromático, es el violeta. Bueno, aquí como está hecho de cualquier manera, pero es el que tiene enfrente es el violeta. ¿Y qué ocurre? Que precisamente no tienen nada en común porque el violeta se compone de magenta y cian y el amarillo no tiene ninguno de esos dos colores. Entre los dos armónicos tienen que componer los tres colores primarios, es decir, tenemos el amarillo, el cian y el magenta que componen el violeta. Vamos a ver otro complementario, sería el magenta, antiguamente se decía el rojo, ¿no? Ahora se dice el magenta con el verde. Magenta y verde son complementarios. ¿Por qué? Porque no tienen nada en común. El verde se compone de cian y amarillo y el magenta no tiene nada de cian ni de amarillo, pero entre los dos colores componen los tres primarios, es decir, magenta, amarillo y cian. ¿El cian de cuál sería el complementario? Pues el cian del naranja, hoy en día se dice del rojo anaranjado, por lo mismo, porque este es el cian y el naranja se compone de amarillo y rojo o magenta, que no están en el cian. Es decir, son los que están enfrentados en el círculo cromático. Y esto es lo que producen es contraste. Pero naturalmente diréis que faltan colores que en el círculo cromático no parecen estar todos. Faltan los marrones y faltan los colores oscuros y los colores claros. Aclaramos con blanco y podemos ir haciendo todo alrededor de este círculo los mismos tonos que tenemos, pero en tonos más pastel. Bueno, tendríamos entonces el círculo cromático, pero más claro, menos saturado y más luminoso por aquí, ¿no? Y también podríamos hacer lo mismo con estos tonos, que se irían oscureciendo, perdiendo luminosidad, y entonces también el tono cambiaría. Entonces estos mismos colores, si los aclaramos o los oscurecemos, igualmente siguen estando estos en la zona de los colores cálidos, más oscuros, más claros, más tirando a marrón o a ocre, y estos en la zona de los colores fríos, donde con eso encontraríamos ya otro tipo de azules o por ejemplo unos verdes tipo verde oliva, etc. Y luego los marrones habría que hacerlos mezclando los tres colores primarios. Estos que hemos ido haciendo aquí mezclaban solamente dos primarios, eran un primario con otro primario. Para los marrones tenemos que mezclar los tres, entonces por ejemplo para el amarillo tendríamos amarillo con magenta y con cian y conseguiríamos ahí unos tonos ya ocres. Este sería un ocre dorado, un ocre amarillo por tener más amarillo. En esta zona mezclaríamos magenta también con amarillo y con cian, es decir, los tres colores, pero aquí predominaría en proporción el magenta y conseguiríamos unos marrones rojizos, y aquí mezclaríamos cian con amarillo y con magenta, pero predominando el azul, y conseguiríamos unos tonos sombra, unos marrones más bien sombra, pero los marrones se conseguirían con los tres primarios siempre. Y también serían más cálidos estos y más fríos los que se hicieran por esta zona. Y esto es todo. Hasta la vista.